El Estado ha sido el soporte jurídico-económico fundamental para sostener el poder de las empresas transnacionales. Sin ese soporte, las empresas transnacionales, las grandes corporaciones, no serían lo que son actualmente. No hubieran podido generar la expansión de su poder, la expansión territorial que tienen. En el 2019 el Pacto Verde Europeo crea ese marco de capitalismo verde, en el cual por un lado intenta desactivar las protestas climáticas y por otro lado de hecho es todo un programa de inversión pública para hacer rentables estos mercados a las empresas transnacionales europeas, ¿no? O sea, no se puede desligar el crecimiento económico a un uso creciente de materia y de energía. Y hemos sobrepasado a los límites biofísicos del planeta y tanto la emergencia climática como la pérdida dramática de biodiversidad y, como decía, ¿no? la fase de declive en el acceso abundante y barato de esas materias y esas energías hace que, evidentemente, cada polo hegemónico, muy consciente de esa situación, pues haga toda una ofensiva de controlar esas fuentes de materias y energías que son básicas para su metabolismo. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta nueva edición de Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. Aquello que nos vendieron como globalización o libre mercado está bastante claro que ha cambiado para siempre. Las nuevas fuerzas políticas, Trump, el auge de China, etcétera, están cambiando totalmente el tablero geopolítico en cuanto al comercio se refiere. Pero lo que está bastante claro también, o por lo menos hoy vamos a indagar un poquito más en él en nuestra entrevista, es que el poder empresarial está más fuerte que nunca. Estos nuevos movimientos geopolíticos que están haciendo estos gobiernos o la Unión Europea no dejan de ser una nueva protección, una nueva forma de blindar los beneficios económicos del gran capital, que cada vez les cuesta más encontrar de dónde sacar dinero. En esa limitación para encontrar beneficios que comentábamos es donde aparece el nuevo mercado. El verde, pero el verde oliva, el verde militar, la industria armamentística, la industria de defensa, el incremento del gasto en armas está sirviendo como un nuevo aparato, un nuevo circuito para encontrar beneficios para el gran capital. Para hablar de todo ello, hoy tenemos en Río Arriba a Erika González. Ella es coordinadora de Ecologistas en Acción, investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad. Además, recientemente ella ha firmado con otros compañeros de esas dos organizaciones el informe La Unión Europea y el capitalismo verde militar, materias primas y acuerdos comerciales para el extractivismo neocolonial, que va a ser uno de los temazos que vamos a hablar hoy. Antes de pasar a la entrevista, recordaros que nos ayudáis mucho si le dais al like, si le dais a seguir a nuestro canal, si nos dejáis un comentario diciéndoos qué os parece la entrevista, a quién queréis ver en Río Arriba en estas entrevistas, aunque sea simplemente para engañar al algoritmo y que este vídeo le llegue a más gente. Y recordar también que si podéis suscribiros al Salto para poder ayudarnos a que sigamos haciendo este periodismo independiente y este tipo de vídeos donde intentamos abrir nuevos debates y escuchar a las personas que vienen a nuestras entrevistas. O sea que nada, amigos y amigas, os dejo con la entrevista a Erika González, que espero que os guste mucho. Canta la luna, vela desnuda, como un lobo solitario en la noche, negra cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar. Canta la luna, vela desnuda, como un lobo solitario en la... Erika, bienvenida al Salto, bienvenido a Río Arriba, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues muchas gracias por invitarme y tener este espacio para poder conversar sobre, globalización, desglobalización, poder corporativo, todo tipo de cosas. Exacto, vamos a empezar por ahí, Erika, porque creo que te comenté que cuando empezamos a pensar esta segunda temporada de Río Arriba, pensamos precisamente en esto, ¿no? En buscar una palabra, un concepto que hilara, ¿no? Cuando queríamos hablar de geopolítica, de cambios en la guerra hegemónica en el planeta, cambios en el comercio, cambios en las narrativas incluso, y pensamos en la palabra desglobalización. Yo te quería preguntar a ti, ¿tú le llamarías desglobalización o qué nombres y apellidos le pondrías a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo? Sé que es una pregunta muy, muy extensa, pero seguro que de ahí nos salen ya como ciertos puntos de los que luego ir tirando. Algunos elementos. Sí, más que desglobalización, yo lo llamaría como un cambio en las relaciones de poder globales.
Se puede plantear que hay una mayor regionalización más que una globalización, pero bueno, realmente ha habido sobre todo eso, un cambio en esas relaciones globales de poder, de comercio, económicas, hegemónicas, como tú planteabas, ¿no? A raíz de la pandemia, necesariamente, bueno, se produjo una recesión y una paralización brutal de las cadenas globales de valor, y eso sí que ha forzado una reducción, ¿no? de todas esas cadenas globales de valor, de toda esa globalización, y visibilizó también esa pandemia. Visibilizó también esa dependencia, ¿no? internacional a todo nivel, ¿no? Tanto productiva, financiera, económica, etcétera, ¿no? Y esto es verdad, bueno, pues que ha resentido esa globalización, ¿no? Y también ha visibilizado la propia crisis estructural del sistema capitalista, ¿no? Este sistema que casi desde el crash financiero económico de 2008 no ha podido remontar. O sea, vemos como el sistema mantiene como una reducción, no consigue remontar las tasas de productividad, las tasas de ganancia, de rentabilidad, y no conseguir remontarlo lo hace desde la década de los 70 en la economía productiva, ¿no? Y vemos además también como, especialmente desde el crash de 2008, el endeudamiento global, la deuda global, está en cifras absolutamente astronómicas, ¿no? Y por otro lado, además, hay una desigualdad y una precarización de cada vez más partes de la población que no para de crecer. Digamos que son tres elementos que se retroalimentan y que escenifican, que reflejan esa crisis estructural del capitalismo, ¿no? Especialmente ese estancamiento económico. Esa crisis estructural del capitalismo además se junta con una emergencia ecológica. En otros tiempos del capitalismo podía pasar, digamos, esas crisis, empujar esas crisis en el tiempo. Lo que pasa que con el nivel de endeudamiento ya es difícil que pueda generar un fuerte crecimiento económico con la deuda que existe, y tampoco lo puede expandir o puede generar un periodo de fuerte crecimiento explotando más recursos de una manera quedan muy muchos intensa. mercados ni muchos países que explotar, Exacto. ¿no? Entonces, en ese escenario lo que se está produciendo es una disputa cada vez mayor por pues proteger cada cual su crecimiento económico de sus mercados internos y por proteger también los beneficios de sus grandes empresas transnacionales. Y esto se junta con el auge económico, con el auge de la hegemonía de China, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una disputa. Hay una disputa entre, bueno, pues el hegemón histórico de las últimas décadas, que ha sido Estados Unidos, y dentro de ahí la Unión Europea, subordinado a él, y China, ¿no? Con su área de influencia. Entonces, claro, ahí sí se puede producir una regionalización un poquito en disputa para controlar, para afianzar, para asegurar, para blindar el acceso a todas las materias y energías que son claves en el metabolismo económico de cada uno de esos hegemones, y también para controlar las cadenas globales de valor que permiten el control del mercado y, por lo tanto, los beneficios de cada una de las empresas transnacionales. Todo esto lo llamaríamos desglobalización. Bueno, pues yo no lo terminaría de llamar desglobalización, sino sin ese cambio en esas relaciones. Sí, porque bueno, la propia Unión Europea, aunque está subordinada a estos dos polos, ¿no? Sobre todo al polo de Estados Unidos, si se ve cuál es la política comercial e internacional de la Unión Europea, no se está planteando una desglobalización, sino todo lo contrario, está intentando suplir esa subordinación a través de la intensificación de acuerdos comerciales de inversión, ¿no? Entonces, bueno. Como decía, ya de esta primera pregunta ya han salido muchísimos hilos de los que tirar. Voy a juntar un par de los que has dicho. ¿De dónde está el capital ahora sacando beneficio? O sea, ¿qué tipo de circuitos económicos son los que ahora el capital se está fijando para poder seguir rentabilizando? Y también has comentado el tema de cómo se están blindando esos beneficios, ¿no? ¿De dónde y cómo se blinda ese beneficio del gran capital? Pues en la economía productiva difícilmente ya no pueden conseguir esos beneficios, ¿no? De hecho, desde la década de los 70, 80 y 90, la economía financiera ha sido de donde el espacio en el cual pues, reproducir mucho más fácilmente esos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, la economía financiera se mantiene como un sector en el que seguir intentando reproducir esos grandes beneficios. En el caso español, con el sector inmobiliario, está muy claro, ¿no? La especulación financiera y demás. Y los nuevos mercados
claro, también a raíz de la pandemia, en el caso pues, no, de la Unión Europea, pero también de China y de Estados Unidos, planteaba nuevos mercados, tanto el verde como el digital, el tecnológico, como los nuevos mercados en los cuales generar, aunque sea un periodo corto de crecimiento económico y por lo tanto también favorecer los beneficios de sus grandes empresas transnacionales, ¿no? Y de ahí también esa carrera en la competencia por dominar ese mercado, ¿no? El mercado verde, que mercado verde nos referimos fundamentalmente pues, a adelantos también tecnológicos, innovaciones, todo lo que es el cambio de lo que llaman transición energética, que es el cambio de una matriz energética basada en combustibles fósiles a una matriz energética basada en renovables, pero sin cambiar en absoluto la lógica energética o el modelo energético que sostiene el sistema capitalista, ¿no? Sino ese cambio de surtidor en el que se pretende sostener actualmente ese crecimiento económico en vez de o no tanto con combustibles fósiles, sino con formato industrial de energías renovables, el automóvil eléctrico, o sea, todo ese mercado es lo que auguraba que no tanto esos beneficios. Igual con todo lo que es la inteligencia artificial, la automatización, todo lo que es la tecnologización, las grandes tech, ¿no? O sea, que también ese nuevo mercado como pues como controlarlo porque es el que está generando esos beneficios. Y en la última fase, que probablemente luego entremos, también se ve precisamente con una creciente militarización como el sector militar y también toda la tecnología asociada a ese sector militar también se ve como un sector donde se pueden generar beneficios o garantizar beneficios para determinadas empresas, ¿no? Entramos luego en la parte militar, igual, que tiene mucha amiga. Antes, por seguir con el tema del comercio y los grandes poderes empresariales, etcétera, ¿no? Vosotros desde Ecologista y sobre todo desde Domal habéis trabajado bastante este tema que llamáis la arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Que iba un poco, yo creo, ligado a lo que hemos comentado de cómo se blindan los beneficios y cómo se blinda la impunidad del funcionamiento de estas empresas. ¿Hay una especie de repliegue en la gobernanza global por parte de los gobiernos para dejárselo a las empresas? Realmente, en la historia, desde los orígenes del capitalismo industrial, el Estado ha sido el soporte jurídico-económico fundamental para sostener el poder de las empresas transnacionales. Sin ese soporte, las empresas transnacionales, las grandes corporaciones, no serían lo que son actualmente. No hubieran podido generar la expansión de su poder, la expansión territorial que tienen actualmente. Es decir, esa alianza público-privada, Estado-empresa transnacional, lleva muchísimas décadas, ¿no? Pero incluso yo creo que es como por encima de las empresas, ¿no? Tenemos esto de los juzgados, los ISDS y ese tipo de estructuras en las que países pueden empresas demandan a estados por lucro cesante, ¿no? Porque, oye, tú estás contaminando con carbón, deja de producir carbón, pues te demando, ¿no? Es como toda una legislación internacional en favor de eso. Claro, se ha ido construyendo, es decir, ahora podemos ver como un ejemplo paradigmático, ya casi como una de las últimas sofisticaciones en este sentido, ¿no? Que es en el gobierno de Trump, ¿no? La presencia de grandes o altos ejecutivos que no dejan sus empresas ni de gestionar sus empresas y a la vez están en el gobierno mezclando completamente, o sea, desapareciendo completamente cualquier límite entre la esfera empresarial y la esfera gubernamental. Pero esto es un paso más de todo un proceso que se venía dando en lo que tú comentabas. Es decir, si en esa alianza público-privada, ¿no? La cercanía que han tenido las empresas transnacionales a los estados centrales, fundamentalmente, y que se ha venido sosteniendo pues, a través de los lobbies, ¿no? De unas fuertes inversiones en una interlocución privilegiada entre empresa y gobierno, o las puertas giratorias, que bueno, pues en el Estado español hay numerosos ejemplos, ¿no? entre el sector empresarial energético, por ejemplo, y los diferentes gobiernos, en otros espacios, otros sectores, ¿no? O los think tanks, ¿no? Que plantean propuestas a los gobiernos como si fueran técnicas cuando son por los intereses y las propuestas directas de las empresas transnacionales. Y esto, bueno, pues lo que ha hecho es conseguir amoldar, conseguir aprobar toda una serie de políticas y de normas, tanto nacionales como internacionales, funcionales a los intereses de las empresas transnacionales. Es lo que comentabas de esa arquitectura jurídica de la impunidad,
basada en la Lex Mercatoria, la nueva Lex Mercatoria, que son miles y miles y miles y miles de normas, o sea que están los acuerdos de comercio e inversión, los acuerdos de protección de inversiones, los contratos internacionales entre empresas y estados, los préstamos condicionados de instituciones financiero-económicas internacionales. Hay numerosísimas cláusulas, numerosísimas normas que blindan los negocios, que blindan el comercio, los intereses económicos de estas empresas transnacionales. Y en cambio, uno de los pilares, fundamentales es la asimetría normativa que se da entre todas esas normas, que además son normas coercitivas, que son normas fuertes, que se cumplen, que son sancionadoras. Y uno de los mecanismos que tienen esas normas para ser fuertes es ese mecanismo que citabas tú, que son las cláusulas para dirimir diferencias entre Estado e inversor, que se suelen recurrir en tribunales de arbitraje internacional, tribunales de carácter privado, comercial, que pues el más conocido es el CIADI, que está dentro del Banco Mundial. Y hay otros tantos, ¿no? El Sistema de Solución de Diferencias en la Organización Mundial del Comercio, la Corte de la Haya, etcétera. Hay como varios de esos tribunales donde una empresa transnacional considera que un gobierno ha incumplido alguna de estas miles y miles de cláusulas y puede, saltándose completamente la jurisdicción interna de ese Estado, acudir a ese tribunal de arbitraje que va a sentenciar, que va a resolver única y exclusivamente teniendo en cuenta la normativa comercial y no cualquier otra normativa. Por lo tanto, efectivamente, si hay y se ha visto, ¿no?, en diferentes ejemplos, que hay gobiernos pues que les parece que tienen que subir el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, que no permiten, el gobierno municipal no permite la instalación de una inversión de una empresa transnacional porque destruirá el territorio, destruirá una zona protegida, generará impactos fuertes, y todo esto se ve como una amenaza, una barrera, un menoscabo a los intereses de las empresas, y decisiones democráticas, decisiones que protegen social o ambientalmente a la población, se llevan a un tribunal internacional que dicta que se tiene que llevar a cabo sí o sí los intereses de las empresas transnacionales, pasando por encima de esos derechos fundamentales de las personas y de la propia democracia, ¿no? Entonces, efectivamente, eso está así. Y la asimetría normativa es no solo en esas, pues dónde quedan los derechos humanos en la protección de esos intereses, sino las obligaciones que tienen las empresas transnacionales de cumplir el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que se hace es, no hay unas miles de normas internacionales que les obliguen a cumplir esas normas de derechos humanos, sino que se lleva esas normas relacionadas con los derechos humanos, laborales, ambientales, sociales, se llevan a las normativas de cada uno de los países que han sido progresivamente deterioradas por la lógica neoliberal, es decir, que apenas tienen normativas ambientales y sociales que cumplir. O sea, les dice que hay una enorme fragilidad del derecho internacional, de los derechos humanos para poder cumplirse. Y como respuesta, esto está constatado desde hace décadas, y como respuesta para evitar que existan normas fuertes en derechos humanos, pues se han inventado conceptos como la responsabilidad social corporativa, que es absolutamente voluntaria, no exigible jurídicamente, unilateral, o el concepto de debida diligencia, que se intentó sacar a nivel de la Unión Europea una directiva al respecto. Nosotras, tanto UMAL como ecologistas, éramos muy críticas a ese mecanismo porque no era eficiente para poder proteger los derechos humanos, y ahora digamos que en esa lógica de ir fortaleciendo los intereses de las empresas transnacionales e ir debilitando los derechos fundamentales de todo el mundo, pues en ese paso más, la Unión Europea, con el paquete Omnibus, pues directamente ha hecho desaparecer siquiera una norma casi declarativa como es la de diligencia debida. Que es así, rápidamente, para la gente que nos está escuchando ahora, ¿qué es la ley Omnibus esta? O sea, la medida Omnibus, para que la gente los entienda. Sí, el paquete Omnibus de la Unión Europea lo que hace es pues desactivar, por ejemplo, esa directiva, o sea, la directiva de diligencia debida, que la diligencia debida que se planteaba por la Unión Europea y por algunas entidades como el mecanismo para proteger los derechos humanos frente pues, a los impactos y violación que puedan cometer las empresas transnacionales, aunque lo que realmente es que las empresas tenían que hacer un informe en el que vieran cuáles son los riesgos de su actividad en derechos humanos y qué medidas iban a tomar para evitarlo
o para compensar si se producía ese impacto. O sea, lo único que tenían que hacer es ese informe, básicamente, que luego su obligación de cumplir los derechos humanos no se contemplaba dentro. Entonces, bueno, pues se quedaba muy coja, muy insuficiente, pero bueno, era una normativa en ese sentido. Había también otra normativa relacionada con la transparencia, con la información financiera de las empresas transnacionales, la obligación de publicar determinada información, ¿no? Esos son como 2 ejemplos de normativa que con el paquete Omnibus desaparece. Antes de seguir con la Unión Europea, que te quiero preguntar varias cosas, quiero llevarme todo esto también como al plano más global de lo que está ocurriendo ahora, o de lo que llama más la atención al público en general, que es la guerra arancelaria, ¿no? La guerra comercial, o como lo queramos llamar, pero es ahí también un repliegue de Estados Unidos, aquella potencia que nos vendió que el libre comercio era lo mejor, está siendo ahora la primera en cargarse el libre comercio, o por lo menos cargarse las normas del libre comercio tal y cual las conocíamos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto que has comentado de una verdadera guerra por los beneficios empresariales que hay detrás de todo esto en esta nueva estrategia de la extrema derecha encabezada por Trump en Estados Unidos? Claro, de todas maneras, lo de los aranceles siempre ha sido controvertido porque, bueno, las negociaciones comerciales internacionales parten de una lógica absolutamente neocolonial, históricamente, ¿no? Pues por ejemplo, con el ejemplo de la Unión Europea, Estados Unidos es exactamente igual, ¿no? Cuando negocian acuerdos comerciales es para garantizar el acceso a las materias y la energía que necesita su metabolismo económico y además abrir mercado para sus empresas transnacionales, controlar determinados sectores y garantizar beneficios, ¿no? Y lo que ocurra en ese país de violación de derechos humanos, que suponga una explotación del territorio, que suponga una mayor cota de violencia, pues no, pues da igual, es el coste que tiene que tener pues, su interés económico o el blindaje de su interés económico en ese territorio, ¿no? Eso siempre ha ocurrido. Y en esa lógica neocolonial, y de hecho por eso el Mercosur no se ha podido firmar hasta ahora, y en la Organización Mundial de Comercio, cuestiones relacionadas con la agricultura, los aranceles, por ejemplo, en la Unión Europea, no se han visto mal. O sea, que los aranceles para proteger la agricultura en la Unión Europea, en la negociación comercial con otras regiones, históricamente se han blindado. Mientras se ha exigido que se quiten cualquier tipo de arancel, cualquier tipo de restricción a la inversión extranjera en determinados sectores, en las otras regiones donde quiere entrar la Unión Europea. O sea que el tema de los aranceles en el libre comercio, lo del libre comercio, pongámoslo con muchísimas comillas, porque son acuerdos comerciales tremendamente asimétricos y que con esa asimetría se negocia en función del poder de quien tiene el poder, ¿no? Y tanto Estados Unidos como pues, en la Unión Europea, cuando han visto interesante para proteger sus mercados mantener aranceles, los han mantenido, incluso cuando estaba en pleno apogeo la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, pero claro, en este caso sí ya se ha llegado, digamos, al paroxismo de Estados Unidos planteando aranceles no solo con territorios, digamos, más periféricos, sino con la disputa con China, o sea, una disputa muy fuerte para proteger a través de los aranceles sus propios mercados, cada uno el suyo, y también con la Unión Europea. Y en la Unión Europea lo que se ha visibilizado también en esa pugna arancelaria es esa posición subordinada que tiene con Estados Unidos, ¿no? O sea, en esa negociación de, venga, sí, se va a quedar solo en el 15% de los aranceles de tus productos exportados a Estados Unidos, pues bueno, ahí demuestra, pues, cuando se expone quién tiene el poder cuando se mantiene, digamos, las premisas y las condiciones que plantean el comercio, pues en este caso, pues Estados Unidos, dicen de la Unión Europea, mira, te quedas con este arancel. Entonces, lo de los aranceles sí es ese mecanismo y además en un escenario de crisis estructural del capitalismo, de emergencia ecológica en el que estamos en un proceso de declive del acceso barato y abundante a la energía y la materia. Entonces, claro, hay todo tipo de medidas de protección de cada uno de sus mercados. Y protección es, o sea, tengo que asegurarme sí o sí de esa materia de energía que no va a ser ya tan fácil ni tan disponible obtener, tengo que asegurarme
que la voy a controlar y la voy a tener disponible para mi metabolismo económico, y además me tengo que asegurar eso, que esas cadenas globales de valor las controlan mis empresas transnacionales, la tecnología la controla mi empresa transnacional, para en este escenario de estancamiento económico asegurar el crecimiento económico que asegura los beneficios de mis empresas transnacionales, ¿no? Entonces, claro, en esa lógica, esa es cualquier medida que asegure eso, se pone en marcha, ¿no? Y, pues en este caso, pues una de las vías que ha impulsado sobre todo el gobierno de Trump ha sido los aranceles, que no tienen nada que ver con los aranceles que reclamábamos de la izquierda para proteger ciertas industrias, para la protección de determinadas economías locales, tejidos. No, es para la protección de mercados controlados por grandes empresas transnacionales, en este caso, pues bueno, de Estados Unidos, o en el caso de China, ¿no? O en el caso de la Unión Europea también, pues también en el sector automovilístico también intenta generar esa mínima protección a través de esos aranceles, pero no relacionado con los derechos laborales, la protección del tejido económico local, de pequeña empresa. No tiene nada que ver con eso, claro. Has hablado del tema de la energía, ¿no? Del metabolismo del sistema y de controlar todas las cadenas. Aparte de la energía, está el tema de los recursos materiales. Esto de las materias raras, ¿no? Que se está poniendo, estos términos que se están poniendo de moda, que vosotros desde Mal Ecologistas también habéis hablado mucho, ¿no? De ese extractivismo. ¿Cómo se configura o cómo encaja en esta nueva configuración global y de guerra hegemónica el tema de los materiales y la energía? Claro, es fundamental. Es fundamental porque en esa, como decía, ¿no? En esa guerra hegemónica está algo tan básico para el crecimiento económico. Por mucho que pinten que la economía se está desmaterializando en base a adelantos tecnológicos e innovaciones tecnológicas, lo cierto es que es muy material y cada vez más. O sea, no se puede desligar el crecimiento económico a un uso creciente de materia y de energía. Y hemos sobrepasado a los límites biofísicos del planeta, y tanto la emergencia climática como la pérdida dramática de biodiversidad y, como decía, ¿no? La fase de declive en el acceso abundante y barato de esas materias y esas energías hacen que, evidentemente, cada polo hegemónico, muy consciente de esa situación, pues haga toda una ofensiva de controlar esas fuentes de materias y energías que son básicas para su metabolismo. En el caso de la Unión Europea, que es absolutamente dependiente de todo tipo de materia y energía que viene del exterior, ha llevado a cabo de una manera meteórica normativas que ponen el foco en el blindaje del acceso a esas materias primas, fundamentalmente los minerales, los llamados minerales críticos, que son básicos para ese capitalismo verde, ese capitalismo digital y también militar, por toda la tecnología que conlleva todo lo que es la fabricación de armamento, ¿no? Y esa legislación a nivel europeo lo que está generando, o lo que está impulsando, es una ofensiva extractivista. Dentro de las fronteras europeas, y yo creo que hay que señalar lo que ya están calificados proyectos estratégicos, han señalado una serie de proyectos estratégicos que se tienen que llevar a cabo independientemente, o sea, acelerando los plazos, reduciendo el control democrático sobre ellos, reduciendo la defensa de cuestiones sociales y ambientales que se quitan para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, minerías en Extremadura, ¿no? Por poner un ejemplo, por sentarlo, en Galicia, Extremadura, Andalucía... Hablamos de ese tipo de proyectos intraeuropeos. Uno de los países que más, de hecho, el país que más minas tiene a nivel de la Unión Europea calificadas como proyectos estratégicos es el Estado español. Y fundamentalmente en esa frontera entre Portugal y el Estado y España, ¿no? Que son donde se encuentran esos minerales críticos. Y son minas denunciadas por irregularidades, denunciadas por los futuros impactos y destrucción ambiental que generan. O sea, que no son minas esa minería sostenible que no existe y que intentan calificar en la Unión Europea. Claro. Eso sea dentro de, que por cierto va a haber otra nueva ronda de proyectos estratégicos, van a señalar más, y ya estamos ahí, gente de vamos a acabar como un queso de Gruyère si se le permite. Pero también se fomenta la ofensiva extractivista exterior a través de la firma de múltiples acuerdos de comercio e inversión, de acuerdos de asociación estratégica, que ha habido en 2 años la firma con 12 países, en 2 años 12 países con los que la Unión Europea ha firmado esos acuerdos,
con la característica es que esos 12 países son muy ricos en esos minerales fundamentales. Entonces, con una lógica absolutamente neocolonial es, yo firmo este acuerdo no para promover el desarrollo conjunto, que era el relato que se hacía antes, sino para controlar esos materiales, acceder a ellos, asegurarme que están disponibles para la economía europea y me da igual lo que suponga en esos territorios, ¿no? Entonces, como un ejemplo, Mercosur, justo te quería preguntar. Esta es la siguiente, justo me lo estabas poniendo ya, estabas poniéndome la alfombra. Porque también quiero pasar al tema del rearme, las guerras y su papel en este nuevo, pero claro, me viene muy bien la introducción del Mercosur, porque los acuerdos comerciales se vuelven a vender otra vez como soluciones ante las guerras, ¿no? O sea, esto del Francis Fukuyama, ¿no? Que nos decía, ahora que el capitalismo ha triunfado y todos dependemos comercialmente unos de otros, no va a haber guerra, se ha ido al garete, ¿no? Hemos visto que se ha ido totalmente al garete en los últimos años, pero de repente escuchamos a Pedro Sánchez decir, vamos a firmar al Mercosur porque el comercio es lo mejor contra los ataques de Estados Unidos. En este caso hablaba Pedro Sánchez cuando hablaba de la firma con el Tratado de Mercosur. O sea, volvemos otra vez a la misma, ¿no? Pero ¿qué es realmente el Mercosur y qué función tiene ahora mismo en este panorama global? Te hablo de Mercosur porque es el más reciente firmado y porque yo creo que es el más sonoro, pero tratados de libre comercio en general que hayan sido firmados, los de última generación, en los últimos años. Claro, ¿no? O la renovación del acuerdo comercial y de inversión que tiene la Unión Europea con Chile, la negociación con México, es decir, que hay varios que se están negociando más allá de esos acuerdos de asociación estratégica que no son exactamente... El de Israel que no se rompe, perdóname que lo metamos así. Por supuesto, el de Israel que no se rompe. Ojalá cuando se emita esta entrevista ya se ha roto, pero de momento no parece que se haya roto. ¿Qué tiene que pasar para que esa cláusula que existe en todos los acuerdos de comercio e inversión, que en las primeras cláusulas se refieren a este tratado, este acuerdo parte de la base de que se respetan los derechos humanos? Exacto. ¿Qué tiene que pasar? No sé. Ya. O sea, es una cosa... Pero, seguimos. Bueno, yo creo que eso, o sea, que refleja muy bien esa lex mercatoria, refleja muy bien esa arquitectura jurídica de la impunidad. O sea, aunque haya un genocidio, por encima del genocidio están los intereses comerciales. O sea, es que se refleja muy bien en esa relación entre la Unión Europea e Israel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa arquitectura jurídica de la impunidad o esa constitución económica global, ¿no? Por encima, incluso, de machacar, pulverizar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por encima de eso están los intereses comerciales y económicos, punto, ¿no? Entonces, pues lo refleja muy bien. Pues eso también refleja muy bien que no es incompatible una creciente militarización, por cierto que la Unión Europea está jugando a las dos bazas, está jugando a la baza de esa creciente militarización, creciente inversión y fabricación de armamento, creciente política de defensa, luego lo veremos y hablamos del ReArm, a la vez que desarrollo o impulso toda una serie de acuerdos de comercio e inversión, ¿no? O sea, que son complementarios, no son contradictorios, todo lo contrario, son complementarios. Los acuerdos de comercio e inversión tienen la única función de esas negociaciones asimétricas, en el caso de la Unión Europea, acceder a nuevos mercados, como son los mercados de servicios públicos de América Latina, de mercados con millones de consumidores y consumidoras, como es Brasil, ¿no? Que es un mercado muy potente, muy goloso en este caso para las grandes empresas transnacionales europeas que ya están allí y ya controlan mercados, pues se controlan mercados como el energético, como el financiero, pero bueno, pues tendrían más cláusulas que blindarían sus negocios en esos mercados, ¿no? También facilitaría el acceso a mercados más de contratación pública que hasta ahora no tienen y sobre todo facilitaría más, ya hay. Ya la Unión Europea ya accede a las materias primas de estas regiones, pero con esos acuerdos lo que se hace también es incrementar la seguridad jurídica, incrementar el blindaje del acceso a esas materias, en el caso de Chile, el cobre es absolutamente fundamental. En la parte de Chile, Bolivia, Perú, el litio es absolutamente fundamental. En el caso de Brasil, el niobio también es absolutamente fundamental y es uno de los países más ricos en ese mineral. Es decir, estos minerales que no están en esas cantidades, en esa disponibilidad y ese precio en la Unión Europea, pues me garantizo el acceso a estos minerales. Y además también
y por ahí también no solo ese acuerdo comercial con Mercosur, sino también con programas como el Global Gateway, ¿no? Que van bastante de la mano entre inversiones públicas de la Unión Europea y grandes empresas transnacionales para los mercados energéticos renovables, para las nuevas tecnologías también ser copadas, también ser controladas, que sean mercados de las empresas transnacionales europeas, ¿no? Digamos que esa es la función y esa es la lógica neocolonial que tienen esos acuerdos y para nada son incompatibles con la lógica de guerra como se está viendo en la Unión Europea. Vamos, que nos venden la falsa solución para intentar vendernos la misma receta de siempre, ¿no? Vale, y vamos a esa segunda parte que queríamos comentar, aunque se ha cruzado mucho, es esto, ¿no? El cambio de narrativa, ¿no? Más que, porque como tú bien has dicho, esas cosas siempre han estado ahí, pero está claro que hay un cambio de narrativa y de orientación en las inversiones en los últimos años hacia el tema del rearme, ¿no? Vuelve una doctrina del shock, con guerra y todo vale, ¿no? Tenemos un Putin que entonces nos da mucho miedo y entonces todo se permite. Las normativas europeas se pueden cambiar de un día para otro, como has explicado antes. ¿Cómo encaja este cambio? ¿Era algo que no os esperabais, los investigadores e investigadoras como tú, o era algo que se veía venir? ¿Es una forma de salvar al capital, igual que lo habíamos comentado antes? ¿Cómo encaja el tema del rearme y el aumento en gasto de defensa? Esto planteado en el 2021, después, digamos, de la pandemia, no era 2020, ¿no? 2020-2021, hasta que empieza la guerra en Ucrania, en donde ya sí esto empieza a cambiar, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, en la Unión Europea sí ha habido como un reposicionamiento en el que la defensa, la seguridad y la competitividad, que se sigue reforzando, pasan a ser pilares centrales cuando desde 2019 no lo eran tanto, ¿no? En 2019, digamos, la agenda estratégica de la Unión Europea se vinculaba más a contemplar o generar un relato en el que se planteaba cómo esos nuevos mercados donde tenían que competir con China y Estados Unidos, mercado verde, tecnológico, digital, y demás, era la vía de salida y de crecimiento económico a la vez que se atendía, ¿no?, la urgencia climática que se estaba poniendo en las calles, ¿no?, con los jóvenes en las manifestaciones, ¿no? En el 2019 el Pacto Verde Europeo crea ese marco de capitalismo verde, en el cual por un lado intenta desactivar las protestas climáticas y por otro lado de hecho es todo un programa de inversión pública para hacer rentables estos mercados a las empresas transnacionales europeas, ¿no? Bueno, y además después de la pandemia y la recesión de la pandemia, lo que se plantea es que el capitalismo verde digital es la salida para generar una fase de expansión económica, de crecimiento económico, a la vez que se soluciona la emergencia climática. Pero esto viene a cambiar con la guerra en Ucrania. Esto, digamos, se genera ahí como un quiebre en el cual se manifiesta cómo la matriz sigue siendo totalmente basada en combustibles fósiles, ¿no? Con el corte del suministro de gas y de petróleo de Rusia a la Unión Europea, es búsqueda de gas y petróleo por cualquier territorio y se sustituye en parte por el gas de fracking de Estados Unidos viniendo en barco, o sea que eso de la lucha contra el cambio climático pues está complicado con ese tipo de lógicas. O sea que se plantea cómo se descarna, cómo efectivamente eso lo que era es pues todo un plan de rentabilidad a través de presupuestos públicos a estas empresas. Pero cambia con la guerra en Ucrania, cambia también con el ascenso de Trump al gobierno, ¿no? Y en ese recrudecimiento de la pugna geopolítica, la Unión Europea se ve, pues eso, como yo tengo que sacar aquí la cabeza para defender la competitividad de mis empresas y bueno, y frente a pues una lógica de guerra y de mayor disputa entre esos polos, pues paso de ese capitalismo verde digital, que sigue existiendo ese capitalismo verde digital, a poner el centro de la estrategia de la Unión Europea la cuestión de la defensa, la cuestión de la seguridad, también económica, y la cuestión de la competitividad, ¿no? Y ahí ya pasan a ser los pilares que hemos calificado en el informe conjunto que hemos publicado, ¿no? El pilar de la defensa, que lleva una estrategia de creciente militarización, el pilar de las fronteras, ¿no?, de control de las fronteras ahí quería entrar a través del control de la migración y la externalización de las fronteras a terceros países, y también el pilar comercial de que hemos hablado, ¿no?, con esa ofensiva extractivista que ya hemos planteado. Sí, quería como insistir un poco porque es verdad que estamos hablando de la amenaza de guerra, ¿no?, y como el rearme para la amenaza, pero la realidad es que luego vemos que ese aumento en el gasto en defensa va mucho a controlar
fronteras puras y duras, y más las fronteras del sur, no las fronteras no es que vayamos a armar a Polonia mirando a Rusia, es que estamos fortaleciendo las fronteras sur, ¿no? Sí, Ramón Fernando Durán ya decía, ¿no? La Unión Europea como un enano político, o sea, que fuera un gigante comercial, un enano político y un gusano militar. Históricamente la Unión Europea siempre ha querido incrementar mucho su presupuesto en defensa y en lo militar, pero claro, no tendría esa legitimidad social, ese apoyo social. Y efectivamente, como tú has dicho, la guerra en Ucrania ha servido como doctrina del shock y como una justificación perfecta de cuidado que es que hay drones pasando por Polonia, cuidado con que viene el ataque ruso y por lo tanto, además, con la retirada de con la recolocación de Estados Unidos en la OTAN, pues la Unión Europea dice, no, tenemos que incrementar nuestra inversión en defensa, nuestra militarización para poder responder a un posible ataque de Rusia. No va a haber ataque de Rusia porque, o sea, estratégicamente se ve que no, o sea, que no va a ser esto, pero sí esa militarización sirve, por un lado, para intentar en Alemania compensar esa crisis del sector automovilístico para intentar favorecer una inversión en otro tipo de industria, en este caso en la de defensa, ¿no? Intentar, de hecho, en el programa Rearm Europe que se rebautizó porque, bueno, Pedro Rearme Sánchez no queda bonito. no queda bonito, no tiene Me gustaba. una Ya lo buena dijo Sánchez visión. nada más llegar, el primer día lo dijo Sánchez, a mí ese término no me gusta, y luego lo cambiaron, o sea que... Claro, cambiaron a Readiness, preparados allá 2030. Sí. Pero bueno, que ya plantea porcentajes tanto de materiales militares como de ensamblaje, ¿no? De piezas de todo lo que son cuestiones, productos de defensa que tienen que estar generados o producidos dentro de la Unión Europea. O sea que también sirve como para intentar reactivar la industria en base a lo militar y sobre todo con esta militarización también tienes disponible una mayor herramienta militar para poder defender en este sistema en crisis estructural y también de crisis ecológica, si se necesita blindar territorios para acceder a sus recursos naturales, pues utilizar o blindar determinadas infraestructuras energéticas, por ejemplo, que creas que puedan ser amenazadas por otros intereses o cualquier otra amenaza según pues el sistema capitalista o los gobiernos, pues tienes disponibles toda tu fuerza militar para, como se ha hecho históricamente, ¿no? los centros, digamos, las potencias centrales o los países centrales, utilizar también la vía militar para defender tus intereses económicos o los intereses económicos de tus empresas transnacionales. Claro. Entonces, bueno, utilizando la doctrina del shock también dispongo de una mayor poderío militar que puedo utilizar para defender mis mercados. Erika, hemos hablado de esta guerra hegemónica entre China y Estados Unidos y los cambios tectónicos a nivel global que están haciendo, y tú has insistido también mucho en cuál es el papel de Europa, pero te quería preguntar como más específicamente, ¿no? Aquí parece que Europa, me ha hecho mucha gracia lo que decía Ramón, ¿no? Lo del enano y el gusano. ¿Es ese enano gruñón que sabe que está perdiendo el poder que tuvo un poquito hace siglo y medio, ¿no? Hegemónico? No sé yo si la Unión Europea como sí, decir que tiene un poder hegemónico tampoco es complicado, ¿no? Pero bueno, las potencias coloniales europeas que sí que lo tuvieron, ¿qué papel tiene la Unión Europea en ese nuevo escenario? ¿Es todo esto una especie de enano gruñón de no quiero caer en la irrelevancia y entonces voy a utilizar todas mis herramientas a nivel global? Más que no quiero caer en la irrelevancia, es que necesito blindar mi mercado y mi crecimiento económico y los beneficios de mis empresas transnacionales. O sea, necesito, como esa alianza público-privada entre los gobiernos y las grandes empresas transnacionales ponen todas las medidas necesarias, funcionales, a sostener los beneficios de las empresas transnacionales europeas, ¿no? Pero incluso con compras de accionariado, con cláusulas en las cuales no se pueden hacer OPAs de determinadas empresas de otros países a las empresas locales, empresas transnacionales de estas. O sea, que hay un montón de medidas que pone la Unión Europea para mantener los beneficios. En ese, claro, se ve entre Estados Unidos y China, ¿no? Y entre las empresas estadounidenses y China. Entonces necesita, para que no caigan a ser compradas por otras grandes empresas transnacionales de otras potencias, que sus mercados no sean inundados de los productos o de la presencia de otras empresas transnacionales, necesita defender ese mercado, ¿no? Y para ello
pues pone todas esas medidas en marcha, ¿no? Tanto las medidas económicas, comerciales, como hemos visto, ¿no? De acuerdos de comercio e inversión, justificándolo de una manera loca, como que van en contra de la guerra, pero bueno, a también todo tipo de normativas que favorecen estas empresas transnacionales y le quitan cualquier tipo de barrera, según estas empresas, social o ambiental para su desarrollo, y también la parte militar para defender los mercados, si hace falta, los mercados en los que estas empresas transnacionales tienen intereses económicos o los territorios donde se consiguen las materias y las energías que van a satisfacer ese metabolismo económico europeo y que van a sostener los mercados y los negocios de esas empresas transnacionales. No es tanto querer seguir siendo un elemento central en, digamos, la reconfiguración geopolítica del sistema, sino lo necesito para sostener mi crecimiento económico, los intereses de mis empresas transnacionales. Y para ello pongo todo todo lo que sea en marcha, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? A nivel comercial, militar, político, ¿no? Erika, por ir acabando, te quería preguntar que nos sacaras un poquito la bola de cristal, ¿no? Y que nos intentes hacer, no sé si decirlo, una previsión de diferentes escenarios, pero sí que hacia dónde podemos ir. ¿A dónde podemos ir? Igual algún punto disyuntivo de puede irse más por aquí, ¿no? Con todo esto que hemos hablado, nueva narrativa de guerra, un nuevo capitalismo, ya no verde ecológico, sino verde militar. ¿Hacia dónde crees que podemos ir? ¿Y qué podríamos hacer para igual encauzar un poquito las cosas? Pues la deriva es bastante complicada, ¿no? O sea, no solo la creciente militarización, que hasta ahora no ha tenido una respuesta social muy fuerte, es verdad que con las movilizaciones de denuncia al genocidio, yo creo que eso se ha cambiado, creo que sí que ha habido, como que se ha encontrado el canal por lo menos, de expresar toda la rabia, toda la indignación que cosa que genera. con Rusia y Ucrania no había aparecido. Exacto, o sea que Cierto. todo lo contrario, ¿no? Esa doctrina del shock, el shock sí que funcionó, y funcionó como para que hubiera pues un silencio de uy, ¿qué está pasando? Y que un sector muy minoritario pusiera en cuestión la lógica beligerante y militarista relacionada con la Unión Europea en relación a Ucrania, ¿no? Es verdad que esa deriva militarista, vaya, o sea, es complicada. También lo es el cierre autoritario, cada vez mayor. Desde luego en las periferias ese cierre autoritario se lleva muchas vidas de personas defensoras de derechos humanos y del territorio por delante, ¿no? Asesinatos que se utilizan como una vía más de disciplinar a la población en esos territorios, pero también en los espacios centrales como la Unión Europea se produce una creciente criminalización, ¿no? de las protestas, claro. de todo aquel colectivo o personas que son molestas al desarrollo de los mercados y de los intereses económicos, la migración, entre otras, ¿no? Esa criminalización de la migración, ese control de las fronteras, cada vez más descarnado, o sea, muy buen, digamos, expectativa no hay, pero sí, y yo creo que esto sí que ha generado un punto yo creo que de esperanza, es que puede haber un desbordamiento social. En cualquier momento. El 15M tampoco se lo esperaba nadie. Ya. Y antes del 15M había manifestaciones que señalaban la locura urbanística y de la vivienda y de la crisis económica y de la dictadura de los mercados absolutamente minoritarias hasta que reventó el 15M. Entonces, de la misma manera puede haber un desbordamiento social y estamos viendo cómo efectivamente cuando estaba enterrado casi bajo tierra la solidaridad internacionalista, ¿no? que hace 5 años desapareció porque estábamos todo el mundo replegados en nuestros problemas locales y atomizados, pues ahora, ¿no? Se despliega y ejemplos más claros de esa solidaridad internacionalista con esas movilizaciones, ¿no? Para denunciar lo que está ocurriendo, el genocidio impune en Gaza, pues también te da, y que son masivas y que son movilizaciones masivas, pues también te da, bueno, pues como que sí que existe un malestar social que puede expresarse en esas formas emancipatorias de exigir una transformación del sistema. Y yo espero, y me ha alegrado mucho, que sea esa la vía de canalizar rabia y que no sea la vía de la ultraderecha, porque también hay una vía de canalizar rabia de la ultraderecha. Total. Que esto no lo hemos hablado, pero es otro temazo, claro. Y si no, porque has puesto el escenario positivo de la gente espabila y empezamos tal. Si no, para poner el escenario feo. Sé que esto es complicado, porque está bajón, pero... Sí, si no el escenario es, si no nos ponemos en marcha
Yo siempre quiero ver, o sea que también por no, pues porque si no es que ya en Nos fin, da el bajón a nosotros vamos mismos, con nos todo vamos a absoluto, vivir o sea, al monte, lo sé, pero lo lo sé. que sí es, sí que en una lógica, pues sí, más autoritaria, más represiva, más expulsadora de migrantes o de personas que no son útiles al crecimiento económico, se expulsa a la población, se la precariza de una manera absolutamente indecente, las lógicas también eso de precarización vital, laboral, social, la destrucción ambiental va más y por lo tanto esos fenómenos, ¿no?, de crisis ecológica que van directamente en contra de la vida, no solo de los ecosistemas, también de las personas, ¿no?, que se llevan muertes por delante. Todo esto se va agravando y se puede ir agravando, ¿no? En esa lógica bastante complicada y desesperanzadora, o nos ponemos en marcha a generar mecanismos y entidades comunitarias colectivas para hacerles frente, aunque no sea esos grandes desbordamientos sociales que pueden hacer frente a la situación y generar ciertas transformaciones. Si no estamos hablando de eso porque no hemos sido capaces, pero sí mínimamente generar esos mecanismos colectivos de defensa de la dignidad, de protección, de poner el cuerpo para que no vaya más allá, ¿no?, esa ofensiva tanto militarista como corporativa, de defender lo mínimo de las vidas y la dignidad de las personas, pues desde luego eso hay que ponerse en marcha. Pues Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción, investigadora en el Observatorio de Multinacionales de América Latina, Paz con Dignidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Me deja un montón de cosas por preguntarte, pero entre nuestros problemas técnicos, que te pedimos disculpas desde aquí, y tu apretada agenda de reuniones. Ya. Pero bueno, así tenemos la excusa para que vengas dentro de un año o dos más y Vale. volvemos a charlar. Encantada. Muchísimas gracias por la entrevista, Erika. Muchas gracias. Pues nada, amigos, espero que os haya resultado interesante esta entrevista. Recordad que nos ayudáis mucho si nos dejáis un comentario, decidnos qué os ha parecido y a quién queréis ver sentada en esa silla en los próximos programas de Río Arriba, y que si podéis, por supuesto, os podéis también suscribir al Salto y así podéis ayudar a que sigamos creciendo en este proyecto. Nada, yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto. Esto es Río Arriba. Un beso, nos vemos la semana que viene. Canta la luna, bella desnuda.